Hola, Dios te bendiga. Estamos nuevamente en nuestra serie, Mi Devocional en Casa. Y bueno, en esta hora te traigo el tema de los ministerios. La semana pasada estuvimos viendo qué era un ministerio y para qué eran los ministerios. Y hoy te voy a traer el primer ministerio, que es el de apóstoles. Vamos a ver el por qué y para qué es el llamado de apóstol. Para empezar, el apóstol, decimos que estos llamados o ministerios no son para cada creyente o para la iglesia. Estos son simplemente para los que Dios escoge y para capacitar a los santos o enseñarles o perfeccionarlos, más que todo se dice en la Escritura. Entonces te voy a invitar a que abras ahí tu Biblia, ahí donde tú te encuentres, y abras allí en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice todos los ministerios, pero hoy vamos a hablar solamente de uno. Pero dice aquí, y él mismo, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero en esta hora te voy a hablar de apóstoles, que Cristo los constituyó, o sea, los puso especialmente para algo específico que hacer dentro de la iglesia o del cuerpo de Jesucristo. Dice así, ¿qué es ser un apóstol? Para yo saber si tengo el llamado de apóstol, o para que, más que todo, para que identifiques quiénes son los apóstoles y para qué son, identificarlos, porque la misma Biblia nos dice que hoy se han levantado falsos apóstoles y falsos maestros. Entonces esperamos y que este devocional te ayude para identificar a un verdadero apóstol o a un verdadero hijo de Dios, que es más que todo lo que debemos ahorita de considerar, porque ahorita ya muchos se llaman apóstoles, pero vamos a ver las características y qué es ser un apóstol para que tú los puedas identificar. Y dice la palabra de Dios, no seamos engañados. Dice, ¿qué es ser apóstol? El término apóstol proviene del griego, que significa enviado. Fíjate bien, que significa enviado, alguien que Cristo envía para una misión específica. Dice, un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida, su muerte y resurrección. Un apóstol es alguien enviado para ir a predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Dar buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Bueno, de que Jesucristo vino al mundo, Emmanuel con nosotros vino, murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó y nos dio vida juntamente con Él. ¿A quiénes? A los que creamos en su doctrina, a los que creamos en Él. Y mira, ¿cuál es la diferencia entre el discípulo y el apóstol? Porque Jesús a los que llamó discípulos, bueno, después se les llamó apóstoles. Allá en el libro de los Hechos y el mismo Lucas dice que Jesús les llamó apóstoles. Bueno, ¿cuál es la diferencia de un discípulo a un apóstol? ¿Es lo mismo un discípulo o un apóstol? No, no es lo mismo. Por eso primero les llamó discípulos, ahorita vamos a ver por qué, y luego se les llamó apóstoles. Bueno, dice que la diferencia entre un discípulo y un apóstol, fíjate bien, dice un discípulo es aquella persona que sigue a un maestro o un líder con el fin de aprender una determinada doctrina o línea de pensamiento. Un discípulo es el que sigue, el que va y escucha al maestro y está ahí aprendiendo de su doctrina o de su pensamiento. Ese es un discípulo, aquel que sigue, aquel que va. Pero el apóstol, acuérdate lo que dijimos ahorita, apóstol es el que se le envía. No es el que viene y sigue, sino que ya es alguien que ya aprendió, que ya se le capacitó y luego se le envía. Por eso Jesús primero nos llamó discípulos. ¿Qué quiere decir? Ahorita vamos a ver las citas. Primero nos llamó a seguirlo, a estar cerca de Él, a escuchar sus pensamientos, a escuchar su doctrina. Ya que aprendieron, ya que los capacitó, entonces los envió, que ya viene siendo un apóstol, alguien enviado a predicar o a enseñar
lo que escuchó y lo que se le capacitó o lo que se le enseñó su maestro. Entonces esa es la diferencia de discípulo y apóstol. Primero eres discípulo cuando sigues a Cristo, luego eres apóstol cuando te envían a hacer alguna misión específica. Dice discípulo, los seguidores de Jesús. Bien, dice, en el cristianismo se consideraba discípulo a los seguidores de Jesús, mientras que un apóstol era un hombre escogido por el mismo Jesús para aprender de él y difundir su palabra. Hay muchos seguidores ahorita de Cristo, muchos que creemos en él, venimos a la iglesia, le seguimos, pero un apóstol es aquel que ya es enviado para una tarea específica, que estamos hablando ya sea ir a abrir una iglesia, ya sea de ir a hacer evangelización, ir a predicar en una campaña. Bueno, te voy a estar hablando de los diferentes ministerios. ¿Cuál es el significado de un apóstol? Te lo voy a volver a decir en otras palabras. Dice, el término apóstol proviene del griego que significa enviado. Y un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar a Jesucristo, de su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. Fíjate bien todo lo que es la doctrina de Jesucristo, hablar de Él, hablar de su muerte, hablar de su resurrección. No podemos hablar de ninguna otra cosa. Alguien que se dice apóstol y va y te predica, dice el mismo apóstol Pablo, o viene y te predica otra doctrina que no habla de Jesucristo, que te habla de cualquier otro ídolo, de cualquier otro santo, te enseña cualquier otro, ya sea que te enseñan del Buda, te enseñan del Islam, o yo no sé, de tanta cosa que hoy enseñan. Dice, no puede ser un discípulo de Jesucristo, no puede ser un apóstol, tiene que ser alguien que predique la doctrina de Jesucristo. O muchos, ¿verdad?, que hacen discípulos, ¿qué quiere decir? Hacen sus seguidores. Ahí en la Biblia Scofield hay una nota que nos dice, hablando de que ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 28, habla de los dones que son para cada creyente. ¿Qué es un don? Ya te lo enseñamos en otros devocionales. Pero los dones fíjate bien que es una variedad. Tanto puede usar una persona como puede usar a otra, o como una persona puede usar varios dones. Es una variedad que se le da a los creyentes. Pero el ministerio, los ministerios que dio Cristo, que los dio para la iglesia, que decimos que es un regalo para los creyentes, ellos son específicamente para un solo ministerio. Ya sea evangelista, ya sea un profeta, ya sea un apóstol, pastor o maestro, es para una área específica, mientras que los dones que son para los creyentes se puede ver una variedad, puede haber diferentes, un solo creyente puede manejar varios dones, pero el ser ministerio, un ministerio, no todos son apóstoles, no todos son evangelistas, sino que son escogidos por Cristo específicamente para ese llamado, para ir a hacer esa tarea. Dice, cuando el Señor Jesucristo escogió a quienes iban a ser sus discípulos, a quienes los iban a seguir, dice la Biblia que pasó toda la noche orando al Padre para que Dios le diera a quienes iban a estar cerca de Él, a quienes lo iban a acompañar en su ministerio. Y eso lo encontramos allá en Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 18, nos dice así de la siguiente manera: después subió al monte y llamó a los que él quiso. Fíjate bien, a los que él quiso. No es que tú quieras ser pastor, no es que tú quieras ser maestro, no es que tú quieras ser un evangelista. Cristo los escoge a sí mismo y para darles una determinada tarea. Dice, vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjate bien, primero iban a estar con él para aprender y luego los iba a enviar a predicar, que fue cuando se les llamó apóstoles, y que tuviesen autoridad para sanar y echar fuera demonios, y que tuviesen autoridad, fíjate bien, dice, para echar fuera demonios, dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó a Boanerges, esto es, hijos del trueno,
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y el cananista, dice, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a su casa. Fíjese bien, los escogió, los trajo a él y los llevó a su casa para enseñarles la nueva doctrina. Ahorita vamos a decir por qué les tenía que enseñar algo nuevo. Lucas 6, 12 al 16 nos lo habla de diferente manera. Cada discípulo que escribió algún libro, escribió a su manera como él lo vivió. Y mira Lucas cómo lo escribe. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar, hablando de Jesucristo, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjate bien, escogió a 12 de ellos, a quienes también llamó apóstoles. ¿Qué quiere decir? Porque los iba a enviar para una misión. A Simón, a quienes también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Fíjese bien, primero los llamó, los escogió, y luego acuérdense que los llamó para que los siguieran, y luego los capacitó, y luego los envió, que ya significa o los llamó, el mismo Jesucristo los llamó apóstoles. Dice, Jesús escogió a quienes estarían cerca de él para capacitarlos y enseñarles la doctrina de Dios, a fin de que ellos fueran y predicaran el evangelio. Cuando Jesús murió en la cruz, se acabaría la ley. Dice allí la palabra de Dios que el fin de la ley es Cristo. Acuérdate que en aquel entonces solo existía la ley, pero Cristo traería un nuevo pacto, una nueva doctrina, una manera de vivir ahora para agradar a Dios. Así que tenían que capacitar a aquellos judíos que estaban en la ley, enseñarles que hoy entraría la gracia, los cuales todos los que creyeran en Él serían salvos. Pero para eso tenían que capacitarlos y enseñarlos, porque para ellos era un nuevo evangelio, era algo diferente, puesto que se iba a quitar la ley y se iba a establecer el nuevo pacto. Aquel que vendría a morir en la cruz del Calvario por nosotros y que seríamos salvos por su gracia, porque en la ley todos estamos muertos, pero en Cristo todos vivimos para Él. Qué bonito, ¿verdad? Entonces los tenía que capacitar para ir a enseñar esa nueva doctrina, que cuando Cristo vivió en ese tiempo fue un escándalo, fue algo, por eso le mataron, porque le dijeron que estaba enseñando algo diferente y le acusaban de que Él traía una doctrina diferente. ¿Cuál era la misión de estos 12 discípulos? Dice, esta es la misión del misionero, hablar, sí, del evangelio, pero a la vez y quizás sobre todo hacer visible, fíjate bien, hacer visible a través de su testimonio de que Cristo vivía en ellos. No era solamente de hablar, sino que hablar con sus hechos, tener una vida santa, una vida apartada, una vida que demostrara que verdaderamente habían estado con Cristo, que verdaderamente habían estado con Él. Como se le dijo a Pedro, tú también eres de ellos, porque tú hablas como el Galileo. Se tiene que ver en nuestra vida que nosotros vivimos cerca de Jesucristo. Dice de Jesús que está vivo y sigue hoy amándonos y salvándonos a todos los hombres. Por eso, según Marcos, la primera obligación del apóstol es la de estar con Jesús. Marcos 3:14, mira cómo nos lo dice. Qué bonito, mira cómo dice Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Primero yo tengo que estar con Cristo, primero yo tengo que tener comunión con Él y luego yo voy y predico, pero yo tengo que predicar también con mi vida, con mi manera de vivir, demostrar que yo vivo cerca de Jesucristo. ¿Cuál era esa doctrina y por qué se había hecho un escándalo? Juan 7 del 16 al 18 nos dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay quien en él hay injusticia. ¿Qué quiere decir? Fíjese bien.
Un verdadero apóstol, que es lo que estamos hablando, te va a hablar simplemente de Jesucristo. No te va a hablar de Él, no te va a hablar de las maravillas que Él hace y de la gran persona que Él es. Te va a hablar de Jesucristo y va a poner siempre a Jesucristo en primer lugar. No va a hablar para vanagloriarse Él mismo, va a hablar para glorificar a Jesucristo. Dice, el que es un verdadero te va a hablar siempre de Jesucristo y su persona la va a hacer un lado. Dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Así que un verdadero apóstol nunca te va a hablar de Él, ni de sus logros, ni de todo lo que hace. Te va a hablar de ese Jesucristo que te ama eternamente y que quiere salvar tu alma. Lucas 4:32 dice, estamos hablando de que le acusaban a Jesús que Él traía otra doctrina. Acuérdate que estaba quitando la ley y estaba poniendo el nuevo pacto. Lucas 4:32 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Por qué hablaba con autoridad? Porque lo que Jesucristo hablaba, también lo predicaba con su manera de vivir. No era necesario, a veces no es necesario mucha palabra. Simplemente con conocer tu testimonio, sabrán si tu predicación es verdadera o si tu predicación es falsa. Y mira, dice aquí, el costo de ser un discípulo. Lucas 9, del 23 al 26, nos dice lo que nos cuesta ser un apóstol de Jesucristo. Dice, y decían unos a otros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y el del Padre y de los santos ángeles. Ese es el verdadero costo del discípulo. Tienes que dejar, ahorita te voy a explicar por qué hay que dejar de negarte a tu manera de vivir, negarte a tus deseos, a tus placeres y vivir el Evangelio en ti. Cristo lo hace nuevo todo. De nada me va a servir a mí predicar para ganarme todo el mundo si al final se va a perder mi alma. Lo importante es que yo viva el Evangelio y que lo sienta dentro de mí para que tú veas, dice, niéguese a sí mismo cada día. Cada día yo tengo que negarme a mí y a poner a Cristo en primer lugar. Mira cómo nos lo dice el apóstol Juan, allá en el capítulo 15, versículos del 16 al 19. Dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo los amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, porque esto es el mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso te estoy diciendo que un apóstol nunca va a buscar quedar bien con la gente. Dice Jesús, a mí me aborrecieron. Tú corres el riesgo de que también te aborrezcan, porque tú no vives como este mundo vive. Por eso habla, niégate a ti mismo, porque tú ya no vas a vivir como el mundo vive, no vas a pensar como el mundo piensa, tú vas a pensar y vas a vivir conforme a la palabra de Dios. Aquel que es apóstol, tú lo vas a identificar por su manera de vivir, por su manera de ser, y porque no va a buscar la gloria de los hombres, sino que va a buscar el agradar a Dios. Y si por el agradar a Dios te van a aborrecer, dice que no te asustes. También lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de un apóstol? El verdadero propósito de un apóstol debe de ser, dice, en el Nuevo Testamento, concretamente allá en Mateo 28, 19 y 20, se recuerda un mensaje de Jesús, que sus seguidores tienen que dar a conocer la palabra de Dios en todas las naciones. Los apóstoles o discípulos de Cristo, el verdadero Mesías para los cristianos, tuvieron un papel. Los apóstoles y sus discípulos de Cristo, el verdadero Mesías para los cristianos, tuvieron un papel fundamental para cimentar la iglesia cristiana. ¿Cuál es el propósito? Ir y hacer discípulos, dice el versículo 19. Ir y hacer discípulos a donde quiera tú vayas. ¿Qué quiere decir?
a ser seguidores de Cristo. A donde quiera que tú vayas, tú vas a predicar a Jesucristo y a ser seguidores de Cristo. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el propósito de un apóstol: ir y predicar el Evangelio, traerlos a Jesucristo, hacerlos seguidores de Cristo, enseñarles la doctrina de Jesucristo y bautizándoles para establecerlos en una iglesia, y que en esa iglesia sean ministrados a través de los siguientes ministerios que hay, que son pastores y maestros, quienes los van a estar reforzando día con día para tener una vida cristiana. Y mira que sí lo hicieron los apóstoles. Lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 16, versículo 17. Vemos que los apóstoles hicieron lo que se les enseñó a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Dice ahí en Romanos, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque cuando tú empiezas a predicar, cosa increíble, empiezan a llegar gentes y a empezarles a predicar y a enseñarles otra doctrina. Y por eso debemos de estar bien conscientes de predicar la sana doctrina. Y si alguien no está enseñando la sana doctrina, dice: apártate de ellos, para que no te confundan. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Todo el que es apóstol te va a hablar conforme a lo que está escrito en la Biblia. Hebreos 13:12 nos dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hablando de Hechos, hablando de cuando se le estaba acusando a Pablo de que traía una falsa doctrina. Dice que se maravillaban cuando le escucharon hablar. Mismo Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 43, estábamos hablando de aquellos que Jesús escogió y luego los enseñó. Mira lo que sucedió para que ellos empezaran a predicar. Tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo, dice, y perseveraban de la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchos se maravillaban, y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué te digo yo, te pregunto o te digo, que no pueden buscar la gloria de ellos? Porque hoy en día muchos le dan una credibilidad tremenda el ser apóstol, tanto así que muchos que eran pastores se quitaron el título de pastor y se pusieron el título de apóstol, creyendo que tiene un grado más arriba. Mira que los que andaban con Jesús eran apóstoles. Y Jesús se llamó pastor de las ovejas, dijo: yo soy el buen pastor. Yo no entiendo por qué ahora lo agarran como un título y dicen el apóstol fulano de tal. Y muchos se quitaron el título de pastor. Yo no comprendo. Si el mismo Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero hoy en día le están dando una credibilidad como para sentirse superiores a todos, como que es un título, cuando el mismo Jesús dice allá en Hebreos 3:1, te lo voy a leer en la versión internacional para que lo entiendas un poquito. Dice: por lo tanto, hermanos, ustedes han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. Consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Todos los ministerios están en Cristo. Todos tienen un grado muy importante porque están dedicados para un ministerio específico. Dice ya en Mateo 10, capítulo 20, versículos 24 y 25, dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a los de su casa? Fíjate, hablando de que no todos te van a creer, no todos te van a querer, pero lo importante es que nuestra tarea es que nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es el carácter? Fíjate bien, ¿cuál es el carácter de un discípulo? Número 1, debe de tener la humildad. Te voy a dar las citas, no te las puedo leer todas, pero aquí va a quedar grabadas en el video para que tú las busques en tu casa y tú puedas llenarte y incrementar el llamado a apóstol. La humildad. Esto se encuentra en Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25, que es lo que te leí ahorita. Nadie se crea más que su maestro ni más que su Señor.
Lucas 6:40, Juan 13:16 y Juan 15:20, hablando de que debe de ser humilde, debe de tener fe, con ayuno y oración. Esto se encuentra en Mateo 17, versículos 19 y 21, cuando le dijeron a los discípulos que oraran por aquel muchacho. Le dijeron: Señor, le dije a tus discípulos que oraran y no han podido hacer nada con mi hijo. Y Jesús le dijeron: Señor, si nosotros oramos, ¿por qué no pudimos hacerlo? Y les dijo Jesús: porque esto solamente sale con ayuno y oración. O sea que es fe, ayuno y oración que debe de tener un apóstol. Debe de ser vigilante, tener vigilancia y oración. Mateo 26, 40 al 46 dice que debemos de estar vigilantes, velar siempre, porque el diablo muchas veces nos hace creer que ya no necesitamos de la oración y que ya no necesitamos del ayuno porque ya tenemos un ministerio. Pero todo ministerio debe de llevar esto. Dice, cuarto, debe de hacer la voluntad de Dios. Dice, la voluntad no es mía, sino la de Dios. Dice, porque no tenemos un llamado, vamos a dejar de velar. Dice, quinto, hacer discípulos a las naciones. Dice, hágase su voluntad, hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Quinto, hacer discípulos a las naciones. Dicho de otra manera, engendrar hijos espirituales y ganar almas perdidas para Cristo. Mateo 28, 19 y 20, que ya te los leí ahorita. Debe aprender a orar o tener devoción personal diaria de su Maestro, el Cristo, y de su palabra. Lucas 11:1, fíjate bien, cuando los apóstoles siguieron a Jesucristo, no le dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a hacer como tú. Lo que los apóstoles le dijeron, fíjate bien, y lo debemos de aprender nosotros, le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Eso fue lo que ellos le dijeron a Jesucristo antes de querer ser milagros para ganar, porque el hacer milagros es gloria propia, el levantar muertos o qué sé yo es gloria propia, pero ellos lo que le dijeron es: enséñanos a orar. ¿Sabes por qué? Porque a la carne no le gusta humillarse. Por eso es bien importante enseñarla a orar, porque leer y estudiar y hacer milagros, eso le gusta a la carne porque llena su ego, pero el orar casi no le gusta. Así que un apóstol o alguien que tiene un ministerio, su prioridad siempre debe de ser constante en la oración. Permanecer en Cristo para poder llevar mucho fruto, nos dice allá en Juan capítulo 15, versículos 5, versículos 8, versículos 16, Juan 8:31, 1 Juan 3:23. Debemos de llevar mucho fruto y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Qué quiere decir? Que yo debe tener una manera de vivir siempre constante, siempre igual. No debe de cambiar mi manera de vivir y llevar fruto, que todo lo que yo hable, que lo que yo haga en Cristo lleve mucho fruto. Los frutos del discípulo que deben de ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Te lo voy a leer en la Nueva Versión para que sepas cómo debe de ser un apóstol de Jesucristo. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, gozo, paz. Dice, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Con eso no hay ley. Dominio propio es lo que debe de tener un apóstol. ¿Por qué? Porque también tenemos los deseos de la carne. Porque si yo descuido la oración, yo puedo caer en los deseos de la carne, como nos dice allá, y dice Gálatas 5, 22 y 23, Romanos 8 del 1 al 7, Romanos 9, 8 y de ahí del 9 al 27, Gálatas 5, 16 al 18. En comparación de aquellos que no conocen ni permanecen en Cristo, ni en la palabra de Él, ni tampoco pueden agradarlo a Dios, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso nos dice Romanos 8:8. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Te estoy diciendo todo esto para que identifiques quién es el apóstol y quién no lo es, quién es falso. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Te
Te lo digo esto para que aprendas a diferenciar lo que es un apóstol y lo que es un falso apóstol. Esto lo encontramos en Gálatas 5 del 19 al 21, 1 Corintios 15, 50, 1 de Pedro 3, 9, Apocalipsis 21, 7, Apocalipsis 22, 15 y Gálatas capítulo 6, está formidable Gálatas. Fíjate lo que dice Gálatas 5, 22, Gálatas 6 del 3 al 5, dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Yo debo de tener dominio de mi vida, dominio de mi ser, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Pero los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, vivimos por el Espíritu, sabemos que también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué más debe de tener un apóstol? Debe de tener amor, que amen los unos a otros como Él nos ha amado. Juan 13, 34, 35, Juan 15, versículos 12, versículo 17. Debemos de ser luz del mundo, predicar con nuestra vida, con nuestra manera de ser a todo el mundo. Dice que brillen en este mundo de tinieblas lleno de maldad y que tienen que andar en luz porque su Señor y Maestro es la luz. Mateo 5, 14, 16, Juan 8, 12, Juan 9, 4 y 5. Debemos de ser la sal de la tierra. Es el condimento que le da sabor a la comida. Alimento, dicho de otra manera, es el elemento que da esperanza, cambio y vida. El Señor quiso decir que sus discípulos sean el consolador, la ayuda, el refugio de los débiles y necesitados con lo que poseen. Mateo 5:13, Marcos 9:50, Lucas 14, 34 y 35. Te lo estoy diciendo rapidito porque quiero que todas estas citas tú las leas en casa. Nosotros debemos de llevar un mensaje de esperanza. Nosotros debemos de ser consuelo para otros. Nosotros debemos de ser ayuda para otros. Nuestra palabra debe de ir sazonada o acompañada con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Ser luz donde quiera que andemos. Resplandecer con la presencia de nuestro Dios. Debemos de ser obedientes en cuanto al cumplimiento de la misión. Lucas 5, 27 y 28. Debemos de tener estabilidad, la certeza y la convicción. Hechos 4, 19, 20 y Hechos 5, 32. Debemos tener unidad con el Padre en el servicio. Juan 12, 26 y Juan 21, 22. Primera de Pedro nos dice 3, 9, dice que un apóstol, que dice la Biblia que vamos a ser aborrecidos por los demás, fíjate lo que nos dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, obedeciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Yo debo de obedecer la palabra, debo de ser ejemplo en obedecer la palabra de Dios. Los requisitos bíblicos para ser un verdadero discípulo de Cristo nos los encontramos ahí en Lucas 9, del 57 al 62. Ahí están los requisitos, en esos te los voy a desgajar. Dice: debes de ser elegido por el Maestro, Cristo Jesús. Lucas 6, 12 y 13. Debes nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Juan 3, del 3 al 7. Debes negarte a ti mismo. Mateo 16, 24 y 10, 38. Debes de tomar tu cruz. Marcos 8, 34, 10, 21, Lucas 14, 27 y tomar la cruz cada día. Todos los días me debo de negar a mí mismo. Lucas 9, 23. Debo de seguir a Jesucristo a través de su palabra. Mateo 9, 9, Marcos 2, 13 y 14, Lucas 5, 27, 28. El resultado que te da lo vas a encontrar allí en Lucas 5, del 29 al 32. Dejarlo todo. Lucas 14, 33. Dejarlo todo, esto es bien importante. Ahorita te voy a decir que hay que dejar. Dice: permanecer en la palabra de Cristo. Juan 8, 31 y 32. Renunciar todo por seguir fielmente a Cristo Jesús. Mateo 10, 37. Lucas 14, 26. Dejar el hogar y los amigos por Cristo. Mateo 10, 28. Lucas 5, 27 y 28. La recompensa, el premio y el pago de toda la pérdida. Lucas 18, 29 y 30.
Fíjate bien lo que dice aquí. De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Te está hablando de que como Cristo es una nueva doctrina, hay muchos que quieren seguir aferrados en la doctrina que les enseñaron sus papás desde un principio. Por eso te está diciendo el que no dejare padre o madre. No te está hablando de abandonarlos y de dejarlos o ya no estar con ellos. Te está hablando de que ya no, que la doctrina que Cristo te ofrece o que te va a enseñar es a través de su palabra, y que aquí no entran los papás de lo que nos quieran enseñar ellos con su doctrina, si es que no es la verdadera de Cristo. Por eso es lo que hay que dejar, porque muchos dicen, esto me lo enseñaron mis padres y por tanto yo no lo puedo dejar. Por eso Cristo te está diciendo, si quieres seguirme, tienes que dejar la doctrina que te enseñen tus padres desde un principio, que casi siempre es la universal, casi siempre es el catolicismo o yo no sé cuál otra doctrina pueda manejarse, pero eso es lo que te está diciendo. Porque una vez también Jesús dijo, Señor, nosotros dejamos padre, madre, mujer, casas, todo por ti. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que 100 veces lo vas a recibir. No solamente aquí en esta tierra, sino también en el siglo venidero, la vida eterna. Te está hablando de la doctrina, que aquí, en la doctrina de Cristo, no entra nadie que te pueda enseñar, sino solamente el Espíritu Santo a través de su palabra. Porque muchos, fíjate bien, te obligan a que abandones tu familia si no son de tu doctrina. Lo que Jesús está diciendo simplemente, no puedes prestar ya oídos a la doctrina de tus padres si no es la de Cristo. Lo especifico, si no es la de Cristo y a través del Espíritu Santo te está diciendo, no puedes escucharles sino escuchar al Espíritu Santo. Por eso ellos dicen, dejamos. ¿Qué quiere decir? Porque tal vez sus papás seguían en la ley y por eso ellos tuvieron que dejarlos para seguir a Cristo, dejándolo todo. Un apóstol a veces deja su trabajo, a veces tiene que dedicar todo su tiempo, muchas veces pone en primer lugar el ministerio antes que los hijos, porque llega una emergencia en la cual tenemos que ir. Pero no es que los abandonemos, simplemente que a veces perdemos cumpleaños, perdemos importantes celebraciones, porque tenemos que estar predicando la palabra, o tenemos que estar enseñando a alguien, o tenemos que estar orientando a alguien. Ese es nuestro ministerio, servir a los demás. Juan 13:35, con esto voy a terminar, dice, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Estoy hablando de que muchas de las veces, muchos papás se desconvierten cuando aborrecen a sus hijos o cuando les hacen algo. Alguien que es apóstol nunca va a perder la cordura, nunca va a perder de ser quien es, y siempre se va a comportar como un verdadero ministro de Jesucristo. Alguien que haga todo por amor a las almas, alguien que haga todo por amor, no es ni por vanagloria ni por ganar dinero, sino que para eso fuimos llamados, para enseñarte la doctrina de Jesucristo y para hacerte un seguidor de Él, y que te llenes del Espíritu Santo y tengas una nueva manera de vivir. Espero y hayas podido entender lo que significa el ministerio de un apóstol y la diferencia de un discípulo de Cristo. Y bueno, te seguimos haciendo la misma invitación a que si quieres seguir escuchando más predicaciones y más devocionales, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.